¿Qué tal? Buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Analistas de la Noticia a través de ICN, una nueva conciencia. Gracias por compartir, gracias por darle me gusta, gracias por seguirnos y gracias por sus comentarios constructivos. Bien, ¿qué les puedo decir? No tengo nada más que decirles. Aquí tenemos una invitada que nos va a decir muchas cosas. Y es que solo con esto, Xiomara Castro, el Estado narco y los narcopartidos. Ahí está, entre comillas. Tenemos a la autora también, a la doctora Julieta Castellanos, exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que nos comente un poco. Siempre nos ha sorprendido este tipo de artículos que lo hace. ¿Cada cuánto lo hace, doctora? Bienvenida. Buenas tardes. Muy buenas tardes, licenciado López. Saludos y gracias por la invitación. Bueno, en realidad yo escribí en Diario El Heraldo desde el año 1994 hasta el año 2008, todos los martes. Sí. Cuando uno escribe periódicamente, uno se disciplina al pensamiento, a estar leyendo la coyuntura. Dejé de escribir el año 2008 y luego... Retomó. Sí, no volví a tener columna. Yo dejé de escribir por razones personales. Mi esposo enfermó y yo me dediqué a cuidarlo más tiempo de lo que uno normalmente se dedica en la casa a esos menesteres, y ahí dejé de escribir. Luego vino la rectoría y ya no hay tiempo. Sí, ya no hay tiempo. Sí. Y bueno, ahora no tengo un tiempo preciso, pero voy acumulando temas, voy observando, voy analizando, voy tomando nota, y cuando llega el momento que me parece oportuno, saco un análisis. Este último análisis yo pensaba sacarlo cuando convocaran las elecciones. Ajá. ¿Verdad? Ahora que ya faltan apenas 7 días, sí, entiendo, o menos. Yo dije, va a ser el momento, voy a ir acumulando, y lo tenía terminado, digamos. Y aquí dice que el 1 de septiembre. Sí, sí. Yo lo tenía, no, pero yo... Ah, lo tenía, ajá. Yo ya el sábado, para mí ya estaba casi listo. Y bueno, pero se acelera porque pasa lo de la última 2 semanas, que fue muy intenso. Entonces, pero siempre lo pensaba sacar el lunes, ayer. Pero yo creí que ya el viernes estaba cerrado. Y el sábado fue intenso, ¿no? Y bueno, actualizarlo. Y por eso al final digo, bueno, esto se cierra el domingo a la 1 de la tarde, porque sí, no sé qué va a pasar en la tarde, ¿no? Porque fue una y otra. Entonces, no tengo una fecha para estar publicando, pero generalmente han sido como cada 3 meses, viendo los problemas más macro del país. Y bueno, tocó esta coyuntura y ya prácticamente lo tenía listo para ayer lunes, exceptuando los hechos del sábado y del día domingo, que ya fue lo último que incorporé. Sí. Doctora, usted aquí en este análisis, tal vez lo podemos insertar también ahí en pantalla, señala que le tocó a la primera mujer presidenta, la señora Xiomara Castro Sarmiento de Zelaya, caminar hacia atrás. Cuando dice caminar hacia atrás, ¿a qué se refiere? Fíjese que el país ha sido un país de avances lentos y retrocesos acelerados, cuando la coyuntura así lo define el poder. Yo estudio el tema de seguridad desde más o menos cuando estaba la Contra en Honduras. Sí. Cuando estaba la Contra en Honduras empezamos a ver cómo buzones de armas eran capturados, cómo instalaciones militares, se denunciaba que habían armas en caletas, el tráfico de armas en la región. Empezamos a ver eso en el Departamento de Ciencias Sociales de la universidad. Teníamos una revista que se llamaba Puntos de Vista.
ahí publiqué yo mi primer estudio sobre la inseguridad, porque empezábamos a ver ya las muertes violentas. Usted recuerda el asesinato del hijo de don Ricardo Zúñiga Agustinus, sí, ¿verdad? Ese fue un detonante, la gente no lo miró, eso vino por otros temas, pero bueno. Ahí llegaba a sacar sus clases de historia al edificio 1. El tema de la Sí. contra, todos empezamos a verlo allá por el 85, 87. Mi primer artículo está ahí en esa revista Puntos de Vista de la universidad, y luego hice un trabajo para la Fundación Arias. Ahí conocí a la presidenta Laura Chinchilla. La presidenta Chinchilla fue ella y la colega Leticia Salomón, fueron prácticamente las dos personas con las que yo trabajé en el tema de seguridad, con las que avancé. Y el país, yo recuerdo que cuando se creó el Ministerio Público, gran expectativa, porque nosotros, eso se creó al final del gobierno de Callejas, pero el primer fiscal general lo puso el doctor Reina, ¿verdad? Sí. En el periodo del doctor Reina me refiero, no lo puso él, me refiero en ese periodo, sí. Pero la policía estaba muy desprestigiada y se creó la Policía de Investigación, la DGIC, ¿verdad? Que lo dirigió un psiquiatra. Sí. Y generamos gran expectativa. Wilfredo Alvarado. Sí, Wilfredo Alvarado. Cuando los políticos vieron que la DGIC estaba investigando la corrupción, fueron los tiempos que se investigó todo el gobierno del presidente Callejas, los políticos vieron riesgo, entonces eliminaron la DGIC. Ese fue un retroceso. Cuando la DGIC se cancela y se deja al Ministerio Público sin investigación policial. Y el Ministerio Público lo hacen que dependa de la investigación de la policía. O sea, mire qué perversidad de los políticos, ¿ya? Quitan la DGIC, la cancelan y dejan al Ministerio Público desarmado completamente. Ese fue un retroceso. Sin brazo de investigación. Ese fue un retroceso. Y esos retrocesos se hacen en un gobierno liberal. Yo recuerdo que nosotros se organizó un grupo que se llamó Foro Ciudadano. Ahí estaba, yo recuerdo que ese grupo se organiza por invitación de don Leo Valladares. Don Leo Valladares nos invitó a varias organizaciones, estaban las mujeres, ONG de derechos humanos y otros sectores independientes. Yo no estaba en ninguna ONG, pero un sector independiente, una académica, nos invitó. Habían empresarios, estaba Adolfo Facusé, y empezamos a hacer lobby para que no quitaran la DGIC, porque mirábamos el riesgo que había de que el Ministerio Público lo inmovilizaran, se paralizara, y que el Ministerio Público dependiera de una investigación de una policía que tenía muchos cuestionamientos en muchos temas. Pero bueno, hablábamos con diputados. Yo recuerdo que una diputada nos dijo: mire, nosotros sabemos que lo que ustedes plantean es correcto, pero la línea del partido es que votemos para que se elimine la DGIC, y la quitaron. Después, por muchos años, acusaron al Ministerio Público que no hacía nada, que no investigaba. Mire, y no se dice por qué. ¿Cómo iba a investigar el Ministerio Público si estaba con sin policía de investigación? Sí. Y la policía que tenía era una policía coludida. Entonces, ahí tuvimos asesinatos, la policía involucrada, etcétera. Entonces, el primer retroceso, cuando los políticos ven que un tema avanza, retroceden. Ok, primera cosa que vimos. Lo siguiente, ya hubo un momento que fue tan inoperativo el Ministerio Público, tan nefasto, tan insuficiente, tan ineficiente, que no les quedó más que volver a crear la Policía de Investigación, y se creó la ATIC. La ATIC. Entonces, mire usted que en este gobierno, este fiscal que llegó, no eliminaron la ATIC, pero ponen a un policía que la dirija. Interesante, ¿verdad? Entonces prácticamente es lo mismo, ¿no? Sí. Entonces no la podían eliminar porque era reeditar aquello que se había hecho allá por el 99, creo que fue, ¿no? 99, por ahí, ¿no? 2000. Hubo una lucha que tuvimos fuerte y bueno, no la logramos, lo quitaron. Entonces ahora la ATIC está ahí, pero ya no la dirige un fiscal que es independiente, la dirige ese policía.
un policía activo. ¿De quién depende el policía? Del ministro de Seguridad. ¿De quién depende el ministro de Seguridad? De la presidenta de la República. Entonces ese policía que es subordinado no va a investigar con independencia. Va a decir, ¿investigo a aquel o no lo investigo? ¿Lo investigo o qué? O investigo a este y no investigo al otro. Y no aquel, ¿verdad? Ok, pero mire, bueno, otro retroceso ahora encubierto, ahora ya con otro ropaje. La MASIC. Las antorchas que fueron vibrantes el 2015, llega la MASIC, ¿verdad? Y qué gran expectativa, la MASIC, gran expectativa, empieza y llega a Pandora. Y llega a investigar a los diputados, por el fondo departamental. Sí. Nosotros, yo y otros amigos y yo, dijimos ya adiós a la MASIC. No le van a renovar los diputados, porque cuando sientan las amenazas de la investigación, no la van a renovar el convenio. En efecto, la sacaron, ¿no? La sacaron porque es una amenaza, un retroceso. Y vamos avanzando, un retroceso. Ahorita, la extradición. Sí. Mire, la extradición se vieron obligados los políticos a sacarla. O sea, aprobar el auto acordado. Acorralados los políticos para poder sacar. Mire, el auto acordado fue un instrumento para agilizar la extradición. Nunca se hubieran ido. Entonces, la gente está contenta porque gracias a eso pudimos conocer más del país, las bandas, quiénes eran. Mire, aquí el 2008, 2009, antes y un poco después, ¿quién daba el nombre de un narcotraficante? Casi nadie. Casi nadie. Yo recuerdo que una vez vino el organismo de Naciones Unidas para el Crimen y el Delito que está en México, y yo estaba allá en el Observatorio de la Violencia, eso fue allá como por el 2008, yo todavía no era rectora, y nos dice, ¿por qué el Observatorio de la Violencia no saca información sobre las bandas organizadas de crimen organizado en el país? ¿Por qué? Y insistían con eso. Entonces yo le respondí, como yo siempre hablo claro, yo le respondí, ¿sabe por qué? Les dije, porque la universidad hace investigación académica, no hace investigación criminal. El que hace investigación criminal es el Estado. Es el Estado el que tiene que ponerle nombre a los delincuentes. Nosotros no tenemos ni la facultad ni la capacidad de investigación y no vamos a correr los riesgos. Lo que pasa es que ustedes, organismos internacionales, vienen al país, entrevistan a 10, 20 personas o 50, recogen información, dan una conferencia de prensa en un hotel en el Intercontinental o en el Clarion, ¿verdad? Y a las 10 de la mañana y a las 12 van en el avión para Estados Unidos. Los que quedamos aquí vamos a aparecer en una cuneta, ¿verdad? Entonces, por eso es que ustedes sí pueden dar esa información, nosotros no, ¿verdad? Además que no la tenemos porque en realidad la universidad hace investigación académica, no hace investigación criminal, ¿no? Sí. Entonces, el auto acordado lo quitan ahora. ¿Por qué lo quitan? Pues obviamente porque saben que es efectivo, porque saben que otros que no se han ido, que no los han pedido, los pueden pedir, y entonces hay que quitarlo. Ese es el fondo. Y claro, usaron de excusa los dichos de la embajadora porque lastimó la dignidad nacional, porque es injerencista. Porque es injerencista la embajadora, ¿verdad? Entonces, cuando la presidenta Xiomara Castro pone un mensaje contra los resultados inobjetables de Venezuela, con todo ese conflicto, ¿es injerencismo o no es injerencismo? ¿Verdad? Para el conflicto que hay, sí es injerencismo. ¿Cómo se siente la oposición en Venezuela que el gobierno de Honduras diga que es inobjetable unos resultados cuando casi nadie los ha reconocido? Solo Honduras, Bolivia, Nicaragua y Cuba. O sea que la injerencia solo se ve de un lado. Claro, hay una doble moral en esto. Entonces es un injerencismo que hable la embajadora de Estados Unidos, pero no es injerencismo cuando habla el embajador, cuando habla el canciller de Honduras o la presidenta específicamente, sí. La presidenta felicitando, y cuando eso no es injerencismo, ¿verdad? Entonces ahí o cuando se manifestaron con la caída del presidente peruano,
y el problema que hubo, el conflicto político que hubo en Perú hace unos años, ¿no? Pedro Castillo, ¿no? Entonces, esos son los temas y obviamente han digamos, denunciado, ha ordenado la presidenta, le tocó a la presidenta. ¿Y por qué digo le tocó a la presidenta? Porque usted recuerda que cuando se nombró la Corte, la primera declaración que dio la actual presidenta de la Corte fue referida a las extradiciones. Sí. Usted debe recordar esa declaración, claro. Que nos causó sorpresa, porque dijimos, bueno, pero esta señora que viene, ¿qué mandado viene a hacer? ¿Por qué se convierte en la vocera de hablar de la extradición cuando la gente está de acuerdo con la extradición? Pero ella se dio cuenta del rechazo que eso tuvo y no volvió a hablar del tema. Luego el posgrado de Derecho Penal de la Universidad y Procesal Penal, en marzo del año pasado, presenta una iniciativa. No tiene iniciativa la universidad. Presentaron un estudio. Lo que mandó fue un proyecto de ley de extradiciones con un oficio, fue una remisión oficial, con un oficio del presidente del Congreso, a Luis Redondo. Pero también eso creó una crispación. Es más, para mí una voz muy potente en ese momento fue la del entonces ministro de Transparencia, que lo digo en mi análisis, que fue exfiscal, y dijo claramente, los que están promoviendo que la extradición se cancele es porque son interesados o no quieren que se lo lleven, algo así. Pero dijo, ahí está citado. Aquí está en citado, en criterio HN, dio la entrevista o fue quien sacó eso. Entonces ahí tenemos de nuevo alguien o una institución que se prestó para esa iniciativa. No pasó. Le tocó a la presidenta poner su rostro y quitarse la máscara y decir canciller, ¿verdad? Por injerencismo, y el canciller, claro, es un empleado, si le da una orden su jefe, tenía que hacerlo, y no le quedó más al canciller que ponerse del lado del crimen y el delito, y no le quedó más a la presidenta Castro que poner su rostro para defender a la gente que puede estar implicada en estos temas. ¿Coincide usted, digamos, con este estudio que precisamente de hoy de Insancray, que señala Honduras eliminó su mejor arma contra el narcotráfico? Sí coincido, porque sí coincido, porque cuando uno ve, y eso es parte del Estado narco. Yo estuve revisando unos estudios, unos informes, unas cronologías. Hace como 2 años estuve revisando unas cronologías y revisé una que hizo el CEDO, el Centro de Documentación de Honduras. Manejaba el éxito Víctor Mesa. Sí, don Víctor Mesa, el gran amigo. Y gran hondureño comprometido con el país, hace una cronología, el CEDO, de que asesinan a los esposos Ferrari, hasta que capturan al señor Mata, Ballesteros, sí. Aquel creo que fue agosto o mayo, no recuerdo, ¿verdad? 87. Es una cronología como de 10 años. Cuando uno lee la cronología total, así que uno lo lee en una sentada. ¿Cuándo es que se da la quema de la embajada? En abril es que se da, ¿verdad? Sí, creo que fue en abril. Sí. Creo que el 8 o 7. Sí, por ahí fue. Por ahí fue, sí. Esta cronología, digamos, termina con ese hecho, ¿verdad? Cuando uno lee todo, mire, ahí aparecen que ya eran capturados dominicanos en las islas de la Bahía, mexicanos capturados no sé dónde, embarcaciones incautadas, muerte de algunos policías en la zona, de algunos fiscales. Bueno, no habían fiscales todavía, pero muerte de gente operador de justicia, jueces en Colón. Entonces uno dice, ¿dónde estaba el Estado? ¿Dónde estaba el Estado? El Estado estaba callado, el Estado estaba permitiendo que esa actividad ilícita se diera. Entonces, cuando uno ve esto y ve posteriormente que nunca hubo un capturado, nunca hubo investigaciones, obviamente lo único que ha hecho posible que se conozcan este dramático problema en el país
lo único que ha hecho posible eso es las extradiciones. Por eso es que esa investigación, no lo había visto. Sí, es de hoy. Sí, yo no lo había visto, sí, pero esa planteamiento o esa afirmación que hace este medio. Prácticamente está implícita en lo que usted manifiesta. Sí, pues. entonces digamos, el país, la presidenta ha hecho posible que termine, que se liquide el instrumento más efectivo que ha habido en el país, y esto le va a pasar un alto costo al Libre. Mire, ellos están salvando gente, pero no valoraron el daño para el partido. Eso le va a pasar daño al partido. Ese partido, esos diputados, cuando se refieran al narcoestado, se lo van a revertir ahora, ¿verdad? Porque ellos están colocados en la misma posición, y yo diría que hasta en peor posición, porque mire, el Partido Nacional, aunque hubiera sido obligado, se vio obligado a aquel Congreso a aprobar ese auto acordado, se vio obligado. Dicen que lo llevaron a Miami, allá lo sentaron, les dijeron, mire, ustedes hacen esto o no sé qué, y lo hicieron, pero a ellos no les ha importado eso. ¿Qué se están jugando? ¿A quién están defendiendo? Esas son las preguntas que yo le hacía cuando la presidenta anunció el día martes 28 esta medida. Yo le preguntaba, presidenta, ¿quién está defendiendo? ¿Quién está protegiendo? ¿Por qué están corriendo este alto costo de imagen, tanto ella como el partido? Fíjese que aquí hay una cita de Insancray, y la voy a leer textualmente. Dice: estamos retrocediendo a pasos agigantados, dijo Ain Sancray, un oficial hondureño que pidió permanecer anónimo por no estar autorizado a hablar con la prensa. El sistema judicial no tiene la capacidad de mantener a un narcotraficante de alto perfil en prisión durante un día, mucho menos de judicializarlo. Uy, eso es grave. Eso es grave. Si lo dijo alguien del sistema de seguridad y justicia, es una apreciación, pero mire, no es... Pero es una afirmación que aquí la conocemos, porque no. Sí, pero mire, no es lejano, no está divorciada de la realidad. Mire, sí. Lo último que hemos sabido de los centros penales, bueno, que han salido sicarios a ejecutar crímenes a Costa Rica. Sí. Eso lo dicen ellos mismos, sí. O sea, no es que uno lo dice. Ha salido en información que sale de las fuentes de ellos. La muerte de las mujeres, que fueron 46, ¿verdad? No hay una investigación todavía contundente. Han habido privados de libertad que han salido a los juicios, y de allá los han rescatado los miembros de sus bandas. Entonces, en ese sentido, hay hechos que evidencian la fragilidad, digamos, del Estado. Fragilidad ya puede ser por miedo. Los funcionarios no tienen la protección suficiente para tomar las decisiones. Sus familias están vulnerables. Entonces dicen, ¿para qué voy a meterme? ¿Por qué voy a arriesgarme si este trabajo es temporal? Y otros se ponen de acuerdo. Mire, yo recuerdo hace muchos años, recién derrocado Somoza, en los años 80 probablemente fue eso, conocí unos jóvenes que se habían graduado de la Academia Militar en los 80, creo que se graduaron como los 85, 87 por ahí, y su primer trabajo fue en el sur de Honduras. Usted sabe que a los cadetes les enseñan lealtad, honor, sacrificio y todas esas cosas, ¿no? Pues dice, me contó un joven de estos, que nunca más lo volví a ver, pero recuerdo que son esas primeras pérdidas de inocencia que tienen ellos cuando salen de la academia. Me contó que venía un camión con ganado de contrabando de Nicaragua. Era el tiempo que los nicaragüenses sacaban su ganado, sacaban sus cosas, porque los tiempos de la revolución siempre crean este tipo de cosas por miedos, porque la gente se quiere ir, etcétera, porque no les controlan la salida del ganado, del café, de lo que sea, ¿no? Entonces venía un camión con ganado y dice que ellos lo detuvieron, porque ellos, lealtad, honor, sacrificio, va a ser la consigna, sí. ¿Va? Entonces los detuvieron y los reportaron y los retuvieron en el batallón en Choluteca. Bueno, entonces el señor, el dueño del ganado,
pidió hablar con los superiores y bueno, entró. Y según ellos, ¿verdad? Cumpliendo con el honor, ¿verdad? Y la lealtad, Sacrificio. ¿verdad? Sí. El señor estuvo un rato con el comandante del batallón y cuando salió, le dice, adiós, subteniente. Muerto de risa, ¿verdad? Venía el señor porque le habían dejado pasar el camión, ¿verdad? Con el ganado, ¿verdad? Entonces, ¿qué lección le deja eso a un joven subteniente? Que para qué lo va a volver a hacer, ¿verdad? Entonces, si más bien le puede crear problemas. Y si después él observa que le dan dinero al que los deja pasar, entonces puede corromperse, puede, no necesariamente, pero puede corromperse, porque puede decir, bueno, yo gano tanto, si por botar este camión me dejan, en aquellos años 80, me dejan 20,000 pesos, ¿verdad? Eso puede ser mi sueldo 3 veces o 2 veces o el doble de mi sueldo, no tengo idea. Ahí empieza la corruptela, porque el muchacho va aprendiendo en esa escuela donde lo educan, entre comillas, donde lo amansan, entre comillas, porque además, si aquella persona que traía el camión con ganado de contrabando o con café de contrabando, con lo que sea de contrabando, tiene poder y él está asignado a una zona fronteriza, entonces lo pueden mover a otra zona inhóspita, más difícil, como una recompensa a su lealtad y su sacrificio. Entonces aprende. Y no, yo mejor me quedo callado, yo mejor me hago el loco. ¿Para qué me voy a comprometer? ¿Para qué me voy a exponer? Si a otros les va mejor porque se quedan callados. Ese es el proceso de cooptación y de convertir el Estado en un Estado corrupto, en un Estado narco, cuando es narco lo que se traslada entre fronteras. Sí, fíjese que hay algo interesante porque ¿qué lectura le puede dejar esto? Y solo dígame en qué momento derrama la gota del vaso para que la presidenta elimine esa figura de extradición. O sea, ¿en qué momento para ustedes es crucial para que se denuncie ese tratado de extradición? ¿En qué momento dice? Sí, la presidenta de la República, para usted, ¿cuál es la gota que derrame el vaso? ¿O la coyuntura o el momento oportuno? ¿Es realmente las declaraciones de la embajadora? ¿O es que realmente hay un ataque? ¿O es una teoría de conspiración realmente hacia alguien cuando a un gobierno ha defendido a los militares? Cuando el político ha defendido a los militares, y peor en esta coyuntura, no entiendo esa parte. Mire, lo que pasa es que el Libre se ha quedado anclado con la teoría de la conspiración, con la teoría de la conspiración, con el golpe de Estado. Con los resultados que tiene Libre en su gestión, con esos resultados, lo que pasa es que pero además, no decir eso sería como aceptar que tiene gente con problemas. Entonces, es más fácil echarle la culpa al imperialismo, es más fácil echarle la culpa a los conspiradores, ¿verdad? Es más fácil echarle la culpa a me están haciendo daño, yo no tengo nada que hacer. Entonces, lo que ocupaban ellos era realmente una excusa. Era una excusa. Y por lo tanto, en ese sentido, no hay forma de no decir eso, pero además eso le cohesiona. Eso le unifica al Libre. Decir que es una teoría de la conspiración, decir que es un golpe, le unifica a los sectores, porque le dice, bueno,
miren, estamos en riesgo, nos están atacando, viene lo del 2009, nos van a sacar del poder y obviamente la gente que está beneficiándose de este gobierno, los que están empleados, los que están recibiendo buenas canonjías, que tiene privilegios. Que tiene privilegios, la gente que cree en ellos, la gente que tiene expectativas de que los tiempos pueden ser mejor todavía. Toda esa gente se une, gente inclusive que puede estar en contra, ¿verdad? Sí. Entonces, en ese sentido, es la gente que puede, digamos que Libre trata de cohesionar. Y eso es realmente lo que vamos a estar viendo. El Libre Libre no va a aceptar que hay gente insatisfecha por su gestión, que no va a aceptar que los hospitales están sin medicinas, no va a aceptar que la energía no han podido licitar públicamente la compra de energía ya en 3 años, porque el primer año de gobierno, digamos que podía entenderse que no licitaran la energía, pues estamos ya en el 3er año. No sé si para el 4º año van a haber cortes de energía cortes del servicio de energía eléctrica como lo hemos tenido ahora. Entonces, la gente del primer año sí era culpa de aquellos narcos, ¿verdad?, que se fueron, pero ahora va a ser mejor. Viene el 2º año y seguimos igual, ¿verdad? El 3er año y los cortes de energía, pues todavía. Y la gente entiende que no van a construir represas en 1 año, en 2 o en 3. Las represas se construyen en 10 años. Sí. Pero hay que licitar energía a tiempo, ¿verdad? Porque ese es uno de los problemas por los cuales no hay realmente, digamos, inversión extranjera. Sí. Vamos a ir a una breve pausa. Me cuenta un poco qué relación tiene en este escrito que hace usted. El caso de Tuki Bendaña, ¿realmente fue cortina de humo o no para toda esta narrativa que se venía generando? Finalmente, la eliminación de la extradición es porque sabía que con la noticia que sorprende el mismo sábado, que es la presentación del secretario del Congreso ante el Ministerio Público, realmente ya sabían, digamos, las autoridades, la presidenta de la República estaba informada sobre esto. Al retorno. Bien, continuamos esta tarde el diálogo con la exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la doctora Julieta Castellanos, precisamente sobre esto de Xiomara Castro, el Estado narco y los narcopartidos. Artículo una radiografía de lo que está ocurriendo, doctora, y le consultábamos antes de irnos a la pausa las preguntas que quedaron en el tintero. Esto de Tuki Bendaña era una cortina de humo. Realmente se sabía a ciencia cierta qué era lo que iba a ocurrir con miembros de la familia presidencial. No creo realmente que estuviera en escena el tema de la familia presidencial cuando se da la captura del señor Bendaña. Lo que estaba en esos días, cuando la captura, era el tema de la captura del juez. El involucramiento que hace el juez en el audio que trasciende, ¿verdad? Sí. Cuando lo capturan, que dice que lo dice textualmente, voy a enmierdar. Enmierdar, así. Esa es la palabra que él emplea, ¿verdad? A otros, y que esto en otras palabras, yo no estoy solo en esto, ¿verdad? En esta extorsión no estoy solo yo. Estos millones, 3 eran millones. Sí, 3 millones. Estos 3 millones sí. No son para mí, ¿verdad? Esto se queda en parte de la familia de una funcionaria importante o de la Corte Suprema, una alta funcionaria de la Corte Suprema. Eso es lo que está cuando la captura en el plano que se involucra estrictamente a Libre, ¿verdad? Porque este es un tema entre Libre, básicamente. Sí. Es un triángulo donde está Libre, un magistrado o magistrada, un juez y
que el fiscal, que es el que acusa, ¿verdad? Es más, a mí me llamó la atención cuando el fiscal dice ordené la captura, porque el fiscal no puede ordenar una captura, es un juez, a menos que sea en flagrancia, pero el fiscal no dice que lo han agarrado en flagrancia. Eso se sabe el día domingo, ¿verdad? Cuando el hecho pasa. Eso es lo que está en escena. Lo otro que está en escena es que ha fracasado la aprobación del presupuesto del Congreso, del Consejo Nacional Electoral. La sesión se suspende el día jueves. Sí. Y no se dice cuándo va a haber. Sabíamos que la semana siguiente no había reuniones porque era el Congreso infantil. Entonces, la conjetura fue, capturan a Tuki Bendaña, que lo hacen el lunes 26, porque tienen una semana para negociar. ¿Qué podían negociar? El artículo 3, que es el artículo donde la comisión de dictamen exacerba rebasa las competencias parlamentarias, las competencias legislativas, al instruir al CNE que emplee una tecnología X en el proceso electoral, el acta electrónica específicamente. Sí. Entonces, por eso yo planteo ahí una tesis, es una afirmación. Entonces la gente dice, no, esto era para desviar la atención con la captura del juez. Esa es una tesis. Una hipótesis, ¿será que van a negociar? ¿Será que van a presionar al Partido Nacional para que les dé los votos y aprobar el artículo 3 del presupuesto? Tienen una semana para negociar. Pero ahí entra el elemento no planificado. Ahí entra lo que llamamos en investigación una variable no controlada. Ellos podían controlar el Ministerio Público. Sí. Esa es una variable controlada. Ellos pueden decir una variable controlada. ¿Pero hasta hace cuánto? No, estábamos hablando hasta el día lunes. Hasta el día lunes. Hasta el día lunes 26. ¿Cuál es la variable que no se controlan? Lo que dijo la embajadora. Hasta ahí. Cuando la embajadora dice que están decepcionados porque ha pasado la visita del ministro de Defensa y la ministra y el jefe de Estado Mayor Conjunto van a Venezuela, ¿no? Entonces dice, decepcionada porque se han ido a reunir con un narcotraficante. Ahí cambió. El escenario. Ahí cambió. Porque el gobierno, la presidenta, esa declaración la hace la embajadora el día miércoles sí. Como a las 11 de la mañana. Sí. El gobierno no procesa la información. Dicen que fue una decisión familiar, donde los hijos de la presidenta la presionaron mucho para que reaccionara. Los hijos, el secretario de ella y la diputada. Sí. Yo no sé si también el coordinador del partido. Entonces, es una decisión en el núcleo familiar que la presionaron para que sacara ese rechazo a la injerencia. A las 11 estábamos en un evento en el Intercontinental, cuando se da la noticia, ¿verdad? Y bueno, fue realmente impactante porque ahí supimos que el gobierno había autorizado a que atacaran a la embajadora a matar. Y empezamos a ver los tweets. Uh-huh. Mire, es que nos contaron, ya está la orden que ataquen y que empiecen los ministros. Y empezó el canciller, empezó los otros, sí. ¿Verdad? Los que atacan, ¿verdad? Ay, cayó, ¿verdad? Cuando oímos lo de la embajadora dijimos, ya le vienen los ataques. Y en efecto, ¿verdad? Pero luego la presidenta, 2 de la tarde, pone el tweet. 2 horas y media. Sí. Entonces no enfriaron, no calcularon, no valoraron, no meditaron lo que podía impactar la decisión. Consecuencias, sí. Sí, nosotros estábamos en un almuerzo de análisis político y de coyuntura, cuando empieza. Ufale, esto es fuerte, ¿verdad?
esto es fuerte. Y ahí se dio vuelta la tortilla, totalmente. Esa variable no la controló el gobierno, la embajadora. Ahí es donde cambió, porque ahí viene, algo pasa. En la noche trascendió que hubo una reunión en la casa. El jueves, sí. El jueves, sí. Una reunión en la casa de la embajadora. Solo vimos muchos vehículos estacionados. Parece que sí hubo la reunión, hubo funcionarios de alto nivel. No sabemos qué hablaron, no sabemos, pero bueno, algo pasó. Y viene... Pasó el jueves, el viernes, el sábado. Los que tenemos la adición por las noticias, yo lo vi en el momento que iba saliendo el señor Zelaya del ATIC. Yo creo que igual no lo procesó. ¿Verdad? Él vio lo que vio en el ATIC. Habló lo que habló, no sabemos qué. Le dijeron lo que le dijeron, no sabemos qué. Él salió a hablar. A mí no me queda claro si lo que él habló esa tarde lo conoció antes su familia. No me queda claro. O si él fue de tan magnitud lo que ahí conoció. Y digo que ahí conoció y no lo digo especulando, porque él admite que sí confirmó que hay un video, que él no sabía que había ese video ahí, que no sabía que había ese video de esa conversación. Recordaba, dijo que había ido una trampa después que había No, pero él aparentemente él creía que no había ningún video. Y ahí sí confirma que hay un video. Lo que no sabemos si lo vio, ¿verdad? Porque él no dice eso, pero sí sale convencido. Él sale convencido de que si hay información de peso y habla. A mí en lo personal no me queda claro si lo que él declara lo hace de forma tan espontánea, en ese momento tan suelta, si a eso lo sabía su familia que iba a declarar o a la familia también lo tomó por sorpresa. Porque él le pide disculpas al presidente, al presidente Zelaya, le pide disculpas a la presidenta, ¿verdad? Entonces, por eso es que, como le digo, yo no puedo decir que si sabía. Pero también se lleva de paso a un alcalde. No, pero ahí él no solamente, y en ese caso, y yo lo planteo en el documento, no solamente la familia sale perjudicada, él, en lo personal él, ¿verdad? Y obviamente, mire, es muy difícil que un presidente no sepa en lo que anda la familia, porque él tiene el servicio de inteligencia. Andan con seguridad. La familia de un presidente anda con seguridad. A menos que la seguridad no le informe al presidente, pero es muy difícil que no le informe. Es muy difícil. ¿Verdad? No, yo no sabría decirle, pero no debería, o sea, si andan con seguridad, si hay un servicio de inteligencia que ve los movimientos de un pariente que anda con el servicio del Estado, se supone que tendrían que informarle, sino a quienes sirve esa inteligencia, ¿verdad? Eso es deducción, no estoy diciendo qué pasó, pero es deducción, ¿no? Pero bueno, él dice que el presidente nunca supo nada de esas reuniones ni nada. Es muy difícil que la gente crea, porque es igual que dijo Ojo, que no sabían que andaba el hermano. Entonces, ¿para qué hay servicio de inteligencia, verdad? Entonces, esas son las cosas que la gente pone en duda. Entonces, golpea al partido. Porque yo no entiendo ahí por qué. No entiendo. ¿Por qué renuncia el ministro de Defensa? Sí, eso tendrían que explicarlo ellos, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, dicen que para que investiguen al papá, ¿verdad? Sin presiones. Pero porque él dice que organizó la reunión el jefe de bancada. El jefe de bancada, y menciona que estuvo un alcalde actual, entiendo, en esa reunión. Ahí se involucra el partido, ¿no? Luego dice que no sabía lo que iba, pero una de las personas que asiste y que organiza la reunión sí se sabe quién es, porque es un hombre ya públicamente conocido, los problemas o las actividades en las que su familia ha estado, ¿verdad? Entonces nadie desconoce que ese nombre y ese apellido se vincula con... Entonces es muy difícil que se le crea que diga no sabía lo que iba, ni con qué tipo de empresarios iba, ¿verdad?
porque con qué tipo de empresarios iba, pues no era desconocido. Entonces, por lo menos por alguno de los que convoca, de los que organiza. Entonces, sí, es muy difícil. Por eso es que el golpe es muy duro, porque es muy difícil que se crea que había ingenuidad, que había desconocimiento de a lo que se iba, ¿verdad? Es 2013, es el año de la campaña, es el primer año que el Libre participa en elecciones. La señora Xiomara Castro es la candidata del 2013. Entonces, la tiene muy difícil en cuanto a imagen. En cuanto a imagen y credibilidad, hay un desplome de imagen y un desplome de credibilidad. Ahora bien, para el fiscal en estos momentos, ¿qué responsabilidad tiene el fiscal general del Estado? Es muy complejo. Es muy complejo. ¿Por qué? Es muy complejo porque, bueno, es que no solamente frente a Honduras, es también frente a Estados Unidos. Cualquier hecho que se entienda como obstrucción a la justicia puede tener impacto en él. Cualquier hecho cualquier acción que él haga que signifique obstrucción a la justicia puede ser, tiene impacto. Puede tener algo parecido. En el caso, mire, en el caso de estos temas, sí. En otros temas, en los temas nacionales, la obstrucción a la justicia no es de interés de Estados Unidos. En los casos estos, que sí es de interés de Estados Unidos, cualquier funcionario del sistema de justicia que identifiquen como que obstruye la justicia le trae problemas al funcionario. Hasta ahí me quedo. ¿Tiene alguna similitud de esto en el caso de Chinchilla con Juan Orlando Hernández y el fiscal general en este momento? Es probable. Es probable por el mismo concepto. Ajá. Mire, cualquier actividad, cualquier decisión jurisdiccional que obstruye que la justicia alcance a sectores que están investigados en Estados Unidos, vinculado con los temas que a los norteamericanos les interesa en nuestros países, tiene implicaciones y consecuencias para aquellos funcionarios que ejecutan esas acciones o que deciden esas acciones. Fíjese que hace una mirada rápida que hicimos a través de Macrodato, ICN a través de Macrodato, sobre esta encuesta, a ver si producción la tiene, y es esa medición de la decisión de la presidenta en cuanto a nombrar también, o sea, denunciar el tratado de extradición. Por lo menos 9 de cada 10 hondureños estaban en desacuerdo en esa decisión. Y también luego la decisión de nombrar a Rixi Moncada como ministra de Defensa, por lo menos era un promedio de un 8 a 10%. Ahí tenemos, mire, percepción de la opinión pública, 1.224 muestras. ¿Cuándo fue la encuesta? Esa encuesta se sacó precisamente antier. Ya. El día que ella tomó la decisión de nombrarla, ese mismo día se sacó. Es bueno tener la fecha. Sí. Y ver también y explicar que tiene una cobertura nacional. Es una cobertura nacional. Sí, es cobertura que no nacional. Solo es Tegucigalpa, sí. No solo es Tegucigalpa, okay. se dio cobertura a nivel nacional y ahí está, mire. ¿El verde qué significa? El verde es positiva. El verde tiene positiva. Positiva, exacto. El rojo está la definición. Lo negativo. Y luego ahí están los porcentajes. Y ¿no? el gris es sin imagen definida. Sin imagen definida y el negro es desconocido. Usted que es experta en encuestas. Sí. En lectura de esto, las analizo. En lectura de encuestas y análisis de la misma. Mire, Xiomara Castro tiene un 84.3%. De imagen negativa. La más negativa es Manuel Zelaya. No, andan igual, ¿verdad? Es que Manuel Zelaya anda casi igual. 84, sí. Lo único que le gana un poquito a Manuel Zelaya por 84.8. Sí. Y ella tiene 84.3. Sí, pero son décimas. Sí. Pero mire, Rixi Moncada, 80.7. Imagen negativa.
Luis Redondo, 84.3%. Igual que los que toman decisiones. Igual que los que toman decisiones. O sea, la gente los está valorando a los 3 cabezas que toman decisiones. Sí, y mire que ahí ya sale un elemento nuevo, porque se sondea por qué. ¿Por qué se toma esta decisión? Porque Rixi Moncada está asumiendo otro puesto, que es el de la Secretaría de Defensa. Ya estaba nombrada ahí ella. Sí, ya está nombrada. No, ella es nombrada el día domingo. Exacto, pero la encuesta sí es reciente, o sea, es posterior, o sea, es inmediatamente que se está tomando la decisión y que se toma la decisión. Pero la decisión de denunciar... La decisión de denunciar creo que está a ver si producción nos ayuda. La fecha que se La hace. fecha en que se hace. Porque el 28 también. es que se denuncia el tratado. A la señora Moncada se nombra el domingo. Desde ese momento se comienza a sacarle la muestra. La muestra. La muestra. Creo que creo que se cierra el domingo esa muestra. Ya. Sí, porque difícilmente van a ser 1.224 en un día. Y a ver si nos muestran la otra también, la otra encuesta donde está el índice de desaprobación. Mire, ¿usted está de acuerdo con la decisión de la presidenta Castro de nombrar a Rixi Moncada como ministra de Defensa en sustitución de José Manuel Zelaya, hijo de Carlos Zelaya? Mire, hay un 12.5% que no sabe. Hay un 4.2% que está de acuerdo y está en desacuerdo un 83.3%. Mire, 1.224 casos también consultados. Sí. Con un margen de error creo que es de 2.2, yo sí creo que a la candidata del oficialismo, en vez de beneficiarle, esa decisión le perjudica. Sí. Porque mire, es que hay una cosa, eso puede gustarle mucho a la gente de Libre, pero Libre tiene un voto duro de 17-15%. Le gusta a ellos, pero Libre no gana con ese voto. Libre necesita convencer el voto independiente, el voto que se le ha ido por diferentes razones. Entonces, esa decisión ese porcentaje tan alto, yo coincido, porque uno habla en la calle con la gente o la gente lo aborda a uno. Mire, el día viernes todavía no había sido nombrada la señora Moncada. Yo me fui a una tienda al centro comercial, al Multiplaza, y ahí 3 personas que estaban comprando me abordaron y mostraron su desacuerdo con la denuncia del tratado. El señor que despacha los taxis en el mall me detuvo, yo iba para el Intercontinental, me detuvo y me opinó desfavorablemente de la denuncia del tratado. Solo caminé 5 pasos dirigiéndome al Intercontinental, que iba a una reunión ahí, y se han salido 3 conductores de taxi, de los que están en la calle, no los que están adentro, los que están en la calle, y se han venido a comentarme lo decepcionado que están por la decisión de la presidenta. No era gente política, no era gente de clase media alta, no era oligarquía, no era nada de eso. No, era gente que gente cotidiana, de la mayoría. Entonces, cuando uno ve esos datos, yo creo que corresponden a lo que la gente está viendo. Y por eso yo creo que eso se acentúa más todavía. ¿Por qué? Porque la palabra que la presidenta comprometió cuando le dijo a sus ministros que se fueran de los cargos y iban a andar en política, y que luego el ministro de la presidencia, el señor Pastor de María y Campos, manda un oficio, creo que eso es en marzo, cuando dice que se vayan los que tienen que irse, pero y entonces eso era para despachar al dueño de TV... De UNETV, sí. De UNETV, ¿verdad? Entonces dijeron, mire, ya no váyanse, ¿verdad? Pero esta sí puede, ¿verdad? Esta sí puede volver, pero usted tenía que irse, ¿verdad? Porque usted era funcionario. Entonces ahí es donde la presidenta pierde más imagen, porque dije, y entonces esta señora lo que dice no vale, no tiene palabra. Sí. Porque cuando dijo en diciembre que se fueran, dijo en marzo que se fueran, pero ahora sí puede venir a un cargo y a una institución es muy importante en el proceso electoral. Y más, el otro agregado, que dice que no ha renunciado a sus derechos. También sí. O sea, que puede aspirar. No, que ella sigue de candidata. Sí. Ya 30 segundos tenemos, señora.
¿Qué piensa qué lectura le da a todo esto al final? No, una complejidad que ojalá no tenga daño al país, ojalá que los dirigentes políticos de todos los sectores que toman decisiones en Honduras lo hagan en base a ley, y el que no lo haga en base a ley, que lo sometan a la justicia, que es lo que procede. Ojalá que el país se logre encauzar y que la democracia salga fortalecida de esta incertidumbre que hoy tenemos. Muchas gracias, doctora. Muy amable. Gracias por compartir con nosotros y nuestro amable auditorio, amable televidentes y también amigos que comparten en las redes sociales, en las diferentes plataformas de ICN y que son seguidores de Analistas de la Noticia. Hemos tenido aquí a la doctora Julieta Castellanos, exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, precisamente sobre este tema que ella misma lo ha planteado como Xiomara Castro, el Estado narco y los narcopartidos. Bien, hasta aquí Analistas de la Noticia. Buenas tardes.